La primera presentación es de Nicolás Gallego Fernández, se titula De lo efímero a lo perdurable, catalogar el arte de la performance. Nicolás es historiador del arte por la Universidad de Jaén, gestor cultural por la Universidad de Castilla-La Mancha, campus de Toledo, posee estudios en teatro, artes escénicas por la Universidad Complutense de Madrid, es investigador con títulos como Miradas de mujer, el arte de acción a través de una perspectiva feminista, trabaja en la productora teatral Pentación, Espectáculo Sociedad Anónima de Madrid, dentro del departamento de producción. Hola, soy Nicolás Gallego Fernández y hoy quiero compartir con vosotros esta investigación que apenas acabo de empezar, pero que consiste en catalogar el arte de la performance. La ponencia que hoy quiero compartiros se titula De lo efímero a lo perdurable, catalogar el arte de la performance. Los contenidos que vamos a versar durante este ratito va a consistir en qué va a suponer catalogar la performance, el concepto de lo efímero, para qué queremos musealizar y conservar la performance, qué ventajas y qué desventajas podemos llegar a encontrar en este proceso, el poder de transmisión que tiene la performance y, por supuesto, los diferentes campos de investigación y de catalogación que hay ya propuestos. Partir de que la performance surge y nace en los años 60 y 70 a través de la influencia del concepto artístico de los happening y que esto supone dentro del discurso de la vanguardia una ruptura de los discursos sociales que hasta ese momento estaban sucediendo. Por ello, catalogar el arte de la performance para nosotros nos inspira y nos suscita la intención de llevarlo a cabo a partir del arte urbano, del graffiti, porque para nosotros también comparten ese concepto de lo efímero, de que se crea para transmitir un mensaje, transmitir la necesidad y el eco de una sociedad, pero que se es consciente de que tarde o temprano va a desaparecer por un motivo u otro. Por ello queremos transmitir esa reivindicación y sobre todo queremos dejar constancia de ella a través de la documentación. Queremos hacer de la performance y del arte un mensaje y un testimonio. De lo efímero también nos queda el reflejo de esa interacción de la performance in situ y de forma presente entre el público y el performers. A día de hoy, el auge de las redes sociales y la interdisciplinaridad, nos ayuda también al llegar a más gente, a tener un mayor alcance y sobre todo a tener nuevas plataformas para transmitir este arte. Los museos son una herramienta principal de musealización y de acercamiento del arte hacia el público, de poder materializar ese arte. Por lo tanto, ¿qué ventajas y qué inconvenientes podemos tener? Las desventajas de la performance, en un primer lugar, es precisamente ese concepto original, ese concepto efímero, porque sucede y desaparece. Entonces, solo nos queda el recuerdo y el testimonio de aquellas personas que tuvieron la fortuna y la suerte de poder verlo. Ese concepto in situ es lo que nos queda y precisamente eso es lo que queremos rescatar, de que la performance mantenga su concepto de arte de acción, pero que pueda quedar en el recuerdo. ¿Y qué ventaja? Por ello podemos tener el que esto puede favorecer a la memoria cultural y puede suponer una reconstrucción en un futuro. A través del material gráfico y a través del material escrito, eso puede ser un gran apoyo y un gran soporte para poner en valor el arte de la performance. Por ello, lo que os digo es que la performance tiene un fuerte carácter y un fuerte potencial como herramienta testimonial. Estos vestigios que nos quedan de la performance son precisamente aquellos que queremos poner en valor y resaltar precisamente a través de instituciones, salas y museos, poder mantenerla y documentarla. Os invito a que entréis en la página web del Museo Guggenheim de Bilbao y busquéis la performance de Estes Ferrer titulada Las cosas. Aquí ya podemos ver cómo diversas instituciones empiezan a registrar las performances que han tenido sucedidas en su sala, aunque podemos ver que esta web, este registro contiene información muy escueta, como puede ser autoría, sinopsis y las fechas que acontecieron. Por ende,
vamos a pasar de lleno a hablar de los diferentes conceptos y los diferentes campos que puede tener esta ficha de catalogación. Lo primero que hay más importante es un sistema de codificación. Hay que tener en cuenta, y importantísimo, es el registro numerológico de las fichas para que no se nos extravíen y no se nos desordenen. Sobre todo que sigan un orden y tengan un registro. Para ello vamos a seguir la numerología ordinaria de 1, 2, 3, etc. Aquí vamos a ponerle un código y que el número de performance tiene que coincidir para que sea más fácil hallar la documentación. Es importante también la fecha de registro y de creación de esa performance. Y con respecto a los parámetros generales, aquí ya entramos en la información precisa e imprescindible, como puede ser la autoría, fecha y lugar de nacimiento de esa persona, si ha fallecido o han fallecido. Las redes sociales son una herramienta ya gráfica y testimonial muy importante que la propia persona se encarga de reconstruir y de proporcionar. La dirección en la que acontece y sobre todo la autoría de la persona que está realizando la performance. ¿Qué título recibe? Y la fecha de la performance, la fecha de estreno. Y luego importante, el lugar de celebración, de más a menos, de afuera hacia adentro. Eso es muy importante para ir acotando e ir allanando y sobre todo matizando el lugar de procedencia. Y sobre todo llegar a poder describir dónde sucedió y por qué, porque muchas veces tiene un sentido y tiene un mensaje detrás y un trasfondo y sobre todo un contexto el lugar donde sucede. Otras veces no, otras veces simplemente burocracia, acuerdos e intereses, pero en muchas otras ocasiones hay un contexto detrás. Con respecto a las cuestiones artísticas vamos a partir de la sinopsis, ¿no? de un resumen y de la idea principal de la creación de esa performance y su contexto, el porqué, ese contexto sociocultural de qué queremos transmitir con esto. Si hay una técnica, una metodología en la dramaturgia, el núcleo de convicción dramática, esto es muy importante, intentar llegar al concepto del estilo, la composición escénica, la iconografía que se ha utilizado. Y si entramos en cuestiones técnicas, vamos a hablar del sonido, de la iluminación, qué fue, si hubo o no la escenografía, si hay bocetos, adjuntarlos en esa ficha de catalogación, o si los originales los vamos a llevar al museo, escanearlos, imprimirlos, pero que quede constancia, medida, materiales, utilería, si la hubo o no la hubo. Todas estas cuestiones, todos estos vestigios que mencionaba anteriormente, es lo verdaderamente importante y lo que verdaderamente nos va a ayudar a transmitir mayor aún el concepto de la performance, ¿no? El concepto que queremos allanar. El vestuario también nos da muchísima información. Si se utiliza un vestuario neutro o si hay muchos colores, si hay faldas, si hay... Todo eso nos va a dar un mensaje y eso es información que es muy valiosa y que puede representar a una sociedad, a una época, etc. Si hay una caracterización, un maquillaje, todo eso es importante. La luz, el sonido, la interacción con el público, si la había, si no la había. Todos esos parámetros son muy importantes y que sería muy interesante registrarlos porque son los que verdaderamente nos aportan información y de ahí queda el vestigio y el testimonio. La dinámica de la escena, qué sucedió, qué atmósfera, qué decía el público, cómo reaccionó. Y luego ya también habilitar un apartado que se lo hemos titulado como varios, en el que hablamos sobre si hubo incidencia, alguna observación, fotografía. Aquí se pueden incluir bibliografía, recursos web y aquí podemos meter también las críticas. Y aquí en este apartado de varios incluir también la autoría de la persona que ha realizado ya la ficha y que ha completado la ficha de catalogación. Y finalmente un anexo donde hablar de las fases de producción, qué ha supuesto y cómo se ha llegado al proceso de investigación, las fuentes, etc. Con esta ficha que apenas acaba de nacer y que apenas acaba de emerger,
queremos llegar a la conclusión de que, y con esto voy terminando, de que la performance es una herramienta testimonial que nos ayuda a la democratización del arte, nos ayuda a favorecer a los nuevos discursos sociales. Las redes sociales es una plataforma fundamental que nos ayuda a adentrar a las nuevas generaciones a que comprendan qué significa la performance y hacia dónde nos puede llevar. Con esta catafixia queremos también llegar a que comprendan y que sea un arte mucho más accesible para todo el mundo. Queremos, en definitiva, hacer de lo efímero lo perdurable y de lo temporal lo permanente. Muchas gracias por todo. Si necesitáis bibliografía, alguna aclaración, alguna documentación, mi dirección de email es nicolasgalfer@gmail.com y estaré encantado de poder facilitar la bibliografía, de poder comentar los diferentes campos y sobre todo espero que hayan disfrutado de la ponencia. Muchas gracias. La exposición se titula Los inicios de la documentación del patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. Magdalena es técnica en conservación y restauración de bienes culturales por la Universidad Nacional de las Artes. Se desempeña como conservadora del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y colabora en el área de conservación del Museo Gregorio Álvarez. Formó parte del equipo de conservación y restauración de la Dirección Nacional de Museos, del Museo Mitre y del Museo Nacional del Arte Oriental. Realizó prácticas de restauración de pintura de caballete en el taller de restauración de Patricia Cantelli en la ciudad de Bologna, Italia. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Magdalena García Barrese y vengo a presentarles los inicios de la documentación en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. Nuestro museo es una institución muy singular porque es la única sede fuera de Capital Federal del Museo de Bellas Artes. Es un museo nacional, pero con financiamiento, administración y edificio municipal. Este edificio fue construido específicamente para albergar este museo. En el año 2004 se inauguró. Fue a través de un llamado a licitación en el que resultó ganador el estudio de Mario Álvarez, por el cual también obtuvo un premio por este proyecto en la Bienal Nacional de Arquitectura. Bueno, les quiero presentar mínimamente el museo y nuestra colección antes de pasar a lo propio de conservación. El museo se encuentra en el Parque Central de la ciudad de Neuquén, que actualmente conforma un corredor cultural junto con otros museos y espacios culturales. Acá en esta foto podemos ver cómo se utiliza el exterior también para realizar intervenciones artísticas o para exponer esculturas tenemos en el patio. Bueno, tenemos un auditorio para 320 personas, una confitería. En la fotografía esta se ve el hall de ingreso donde se realizan actividades comunes también. Tenemos una reserva técnica equipada con mobiliario de conservación y las salas de exhibición que tienen 1.600 metros cuadrados. Aquí pueden verse la sala de exhibición permanente, que fue con la que se inauguró el museo. Esto es con 201 obras pertenecientes al Patrimonio Nacional, o sea, al Museo de Bellas Artes. Desde entonces, hace 19 años que está esta exhibición, es la muestra permanente que contamos en Neuquén. Bueno, es importante esta muestra para toda la región porque no hay otro museo de estas características en Neuquén ni en la Patagonia. Y se puede acceder al recorrido de este que se armó el guión del Museo Nacional, donde se recorren los distintos movimientos del arte universal y argentino. Y bueno, de esta manera se garantiza el acceso a la cultura para toda una región, ¿no? Además de estas salas de exposición permanente, tenemos salas de exposición temporal, a donde pasaron artistas de gran renombre y a partir de las cuales los artistas fueron donando. Me falta una, perdón. Bueno, no importa. No, falta, bueno, no importa. Los artistas que vinieron a exponer fueron donando obras y así comenzamos a formar el patrimonio de la ciudad.
Estos son, yo coloqué unas fotos de los que considero tal vez los más representativos o los pilares de la colección del museo. Ahí se ve el gran mural de loza que realizó en una muestra en el 2006 y nos dejó esta obra. Tomasello realizó un mural antes de construido el edificio, también es único en el país. Melé donó 62 obras, tenemos creo que una de las colecciones más importantes de este artista, es un recorrido de toda su trayectoria. León Ferrari en el 2005, luego, un año después de su obra en el Recoleta, que fuera censurada, vino a exponer a Neuquén y donó 29 obras. Y bueno, puse otros ejemplos abajo. Esta Amalia Pica para nosotros es una artista muy representativa porque realizó una exposición antológica, creo que fue la primera en el país, luego de una trayectoria en el exterior. Y para nosotros Amalia es importante también porque es una artista neuquina y cuando intervino la ciudad, el monumento, que es el punto neurálgico de nuestra ciudad. Marcia Schwartz cuando expuso también nos dejó una obra importante para nosotros porque es el Día del Maestro y lo dejó en homenaje a Fuente Alba. Bueno, acá puse también a Diana Dowek que nos donó una instalación y a Liliana Porter que también en su muestra antológica donó una instalación. Bueno, el área de documentación del museo existe desde el año 2022, es muy reciente. Partiendo de la premisa de que la base sobre la que se asienta la gestión de colecciones es la documentación, desde el área se propuso que el primer proyecto era normativizar las tareas de documentación del museo. Hasta el momento se venía trabajando con un inventario administrativo donde se ingresaban las obras con una información mínima, los números de expediente y un número de orden relativo a la ubicación en ese listado de cada obra. Bueno, el primer paso fue el diseño de este código alfanumérico del número de inventario que le íbamos a dar a cada pieza su número identificatorio. Todo esto implicó varias reuniones entre las áreas del museo que trabajan con la colección para definir cuáles iban a ser los distintos campos de catalogación, qué era lo más conveniente para nuestra institución en particular. Pero bueno, para realizar la ficha de catalogación y de documentación nos basamos en la normativa, la Resolución Nacional de Ingreso de Bienes Culturales. Para la ficha también utilizamos los campos propuestos ahí, sumándole los campos propios de nuestra institución y sumando un segundo sector de ficha, que es el de estado de conservación, y este fue tomado del diseño que realizó el equipo de conservación de la Dirección Nacional de Museos. En cuanto al registro visual, la mayoría de las piezas tenían fotografías de alta resolución, pero estas habían sido tomadas con fines estéticos o para catálogos o para redes. Entonces se redactó un documento junto al fotógrafo del museo, Nahuel Bouzo, para establecer cuáles eran los requisitos fundamentales de una fotografía que sirviera para identificar una obra y para monitorear su estado de conservación en el tiempo. Para el registro textual, bueno, ya les conté la ficha, puse acá un ejemplo, que es el de Marcela Sinclair. Todo este trabajo de documentación nos fue posibilitando una nueva visión sobre la colección y la reorganización de los espacios de reserva. En esa instancia fueron apareciendo algunas problemáticas. Ay, me vuelve a faltar una. Bueno, se los cuento igual. Por ejemplo, un caso que para mí es relevante es un mural que tenemos de Marcela Sinclair, que está realizado sobre un vidrio. De hecho, es el que está ahí la ficha, es medio complejo de ver ahí, tan chiquito. Cuando la artista donó esta obra, en realidad la realizó para un premio, la obra no fue premiada, pero quedó en el vidrio, digamos. Ella lo consideraba un arte efímero porque es una serie de murales que realiza sobre vidrios por ejemplo, el primero es en un local en alquiler en la calle Aguirre, en Buenos Aires. Entonces ella, cuando se realiza el ingreso de la obra a la colección 2 años después, en el 2009, deja explicitado que además de la obra material, ella dona el plano para volver a realizarlo de ser necesario. Este plano no estaba
no aparecía en el inventario como parte de la obra, si bien el plano está conservado en la reserva, todo, pero no estaba considerado parte de la pieza. A través de entrevistamos al artista y a través de todo el proceso de investigación llegamos a determinar que ese plano es parte de la obra, es una obra con dos partes, la idea y la realización. Entiendo que Marcela Sinclair consideraba que era una obra efímera y que esto se iba a perder, aunque la verdad que lo tenemos en perfecto estado de conservación y no es nuestra intención volver a realizarlo, pero bueno, contamos con esa documentación. La siguiente, acá tenemos una obra que ingresó como un premio de adquisición, el premio Trabuco, la Academia Nacional de las Artes lo dona al museo y lo que es premiado es la escultura. Pero en la base del premio se le solicitaba a los artistas que además de la escultura tenían que exponer 2 dibujos. Esos dibujos no eran bocetos de la escultura, eran simplemente 2 dibujos más. Entonces cuando la obra ingresa con estas otras 2 partes, pero nunca queda documentado. Entonces teníamos 2 obras de Papadopoulos en la reserva que no estaban en el inventario. Así que se les dio un ingreso aparte, un número de inventario propio, si bien claramente están en relación con la escultura, pero son obras distintas. Y por último, contarles rápido, ya no tengo tiempo, esta instalación de Tomás Espina, que en el 2016, en un cambio de gestión del museo, apareció en la reserva esta instalación que nunca había sido exhibida, que no era patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes ni patrimonio de Neuquén, y había que regularizar la situación. Primero, saber de qué artista era, cómo había llegado. Bueno, se realizó toda una investigación en la cual se llegó a determinar cómo ingresó al museo y se inició la gestión de donación. Para ese entonces vino Tomás Espina al museo, instaló esta habitación, es una habitación que él realiza pintura con una lata de brea prendida a fuego y tiene carbón en el piso y realiza grafismos con los dedos en el mismo momento de instalarla. Bueno, y se documentó eso con fotografías, ya estaba el fotógrafo del museo. Y en el 2019 se vuelve a realizar una retrospectiva de Espina y él vuelve a venir y vuelve a instalar esta obra. Bueno, la realidad es que todo este relato que yo les estoy contando, bastante más largo, pero no tengo tiempo, estaba en el registro verbal de los trabajadores del museo. Es una historia muy reciente, pero nadie nunca lo había pasado por escrito a la documentación de la obra. Así que todo se puso en el campo de historia de propiedad y uso de la obra. Y ahora estamos trabajando con el área de montaje en la realización de un plano para montar de nuevo esta habitación. Y después de lo que escuché en las charlas anteriores, seguramente entrevistemos al artista para poder dejar más información asentada al respecto. Bueno, perdón que me excedí, quisiera agradecer a la organización del Congreso y a todos ustedes por escucharme y a la dirección del museo por fomentar siempre los proyectos desde el área de conservación. Gracias. Se prepara para la siguiente exposición Valentina Martínez Gallino. La ponencia se titula Documentación de obra Site Specific, entrevista a Sara Galeazzo. Valentina es artista multidisciplinar y gestora cultural, encargada de la colección de arte de la Universidad del Siglo XXI, especialista en producción artística contemporánea, tiene una diplomatura en montaje, técnica en artes visuales y es licenciada en relaciones públicas. Codirige 2 proyectos interdisciplinarios donde fusionan arte y música con instrumentos creados con juguetes. Realizó muestras individuales y colectivas y participó en festivales internacionales y nacionales.
Buenas tardes, mi nombre es Valentina Martínez Gallino. Primero agradecer a la organización y a todos ustedes por estar acá. El proyecto que voy a presentar es un caso práctico donde lo que hice fue aplicar las recomendaciones para hacer entrevistas a artistas contemporáneos en el contexto de institucionalizar una obra. Este documento que fue presentado el año pasado en este mismo encuentro es un documento que realizó la Dirección de Sitios y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de la Nación, y lo que hice fue tomar esa guía para realizar una entrevista a la artista Sara Galeazzo en el contexto de la adquisición de esta obra que hizo la universidad en abril de este año. Desconocer el marco conceptual de la obra la mutila porque mutila la idea. Esta es una frase que dijo Sara Galeazzo en el contexto de las entrevistas y la tomé porque me parece que resume exactamente cuál es el objetivo de documentar una obra. Sara habla de marco conceptual, en el documento que les comenté se habla de conocer cuál es la intención de la obra, que es de lo que venimos hablando durante el día, el concepto de la obra. Entonces utilicé la entrevista como una herramienta de gestión de colecciones con el objetivo de registrar esa intención de la artista, comprenderla con fines de conservación, de exhibición de esa obra y para respaldar futuras decisiones. En esta foto pueden ver la obra, que es una obra que está colgada del cielo raso. En las recomendaciones se habla de la preproducción de la entrevista. La entrevista la realicé a Sara una vez que ya instalamos la obra. Esta obra es muy importante en la universidad por el espacio donde está. La entrevista se hizo de manera presencial en el taller de la artista. Una sugerencia de la guía es conocer la trayectoria del entrevistado, a lo que yo le sumo el vínculo profesional que tuvimos entre las dos partes en todo el proceso que fue desde que la universidad se interesó por la obra, la gestión de la compra, la adquisición y el montaje. Todo eso fue generando un vínculo que después favoreció o facilitó lo que fue la entrevista con Sara. Estos son algunos registros de la instalación de la obra propiamente dicha, que para mí fue muy importante participar como observadora participante, incluso ayudamos varias personas que estábamos ahí para poder instalar esta obra, porque en ese momento pude ver a la artista en relación física con su obra. Después todo eso que conversamos en la entrevista también lo vi, pero en una relación directa donde las palabras, los conceptos y las ideas de Sara pude ver cómo ella actuaba en relación con su obra, y eso también me parece interesante porque fueron surgiendo distintas cosas que pude ir documentando y registrando en este proceso. Al momento de la entrevista propiamente dicha, lo que hicimos fue, yo le comenté, digamos, que esto se iba a registrar en audio, en video. Tomé el listado de preguntas sugeridas que están mencionadas en las recomendaciones, que tienen que ver con qué tipo de materiales utiliza el artista, si existe una sola forma de montaje, si se puede reproducir, si tiene qué tipo de conservación hay que hacer. Bueno, distintas preguntas que habilitan para recopilar toda la información necesaria para documentar esta obra. Yo también le sumé en esa ocasión dos preguntas más, un poco más abiertas, de cuáles fueron sus inicios en el arte y los principales conceptos de su obra, si ella tuviese que comentárselo a una persona que nunca había escuchado sobre su trabajo. Esto me permitió adentrarme en su pensamiento, si es que eso fuera posible de alguna manera, porque a través de todas estas preguntas que fuimos conversando.
Acá también puse algo sobre que Sara habla sobre su trabajo, que su trabajo tiene que ver con el mundo natural y ella menciona la importancia de la selección y el orden en relación a su mirada, y con esto que hemos conversado en la mañana, estas piezas que se ven así, allí arriba, son piezas que ella le encargó a artesanos wichí. Así que bueno, para seguir con el tema. Para darles contexto, esta obra está ubicada en el ingreso del edificio de salud de la Universidad Siglo XXI, que es un edificio nuevo que funciona en Córdoba, que está ubicado en el campus de la Universidad de Córdoba, donde además de esta obra, el acervo tiene un total de 250 obras. Hay algunas de sitio específico, hay esculturas como la que está ahí a la derecha, que fue el primer concurso nacional de escultura que se hizo en 2022 y se instaló en 2023. Y para terminar, quería decir que, digamos, estas recomendaciones, esta guía, son un gran instrumento para poder llevar adelante una entrevista exitosa. Una de las cosas que menciona es el tiempo de entrevista, se sugiere entre 1 hora, 1 hora y media. Yo, si bien tuve bastante más tiempo con Sara, y eso también se menciona en el documento, que genera más dificultad a la hora de procesar toda esa información, yo creo que fue interesante poder tener un horario de inicio de entrevista, fueron 2 las que le hice, y sin horario de fin. Entonces como que fue muy relajado, muy relajado los encuentros. También le sumo el vínculo previo, este vínculo profesional que se fue forjando en las distintas instancias, que eso colaboró a un terreno fértil de diálogo. Y por otro lado, mencionar que esta artista en particular tenía una incomodidad frente a la cámara, así que registré una parte de la entrevista en video y la otra ya no, quedó solamente en audio, porque notaba una incomodidad permanente frente al registro en video. Y bueno, para finalizar esto, que sí que la entrevista es una aliada para la gestión de colecciones, porque como dijo Sara en la frase que yo tomé, desconocer una idea, un concepto de una obra puede mutilarla. Y ahí les dejo mi mail por cualquier cosa. Muchas gracias. Se prepara para la siguiente exposición José Esteban Baba. La exposición se titula Escenas contemporáneas, estrategias para activar el diálogo y lo participativo a la distancia. José es licenciado en Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes y docente en el Instituto de Educación Superior Artística 818 y en la Escuela Inclusiva de Gestión Social Cacique Inacayal de Esquel, Chubut. Coordina talleres de dibujo, pintura y expresión visual para niños, adolescentes y adultos. Realiza actividades de gestión y diseño y montaje de exposiciones en la agrupación Impulso, el Instituto Nacional Irigoyeniano y la Galería Espacio Arenales Arte en Buenos Aires. Desarrolla su obra como artista visual en Esquel y en Buenos Aires. Sí. Hola. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes. Bueno, les voy a comentar un poco, primero para empezar, del Instituto de Educación Superior 818, de Educación Artística. Es uno de los pocos profesorados que hay de artes visuales en la provincia y, bueno, recibe estudiantes no solo de Esquel, donde está ubicado, sino también de la localidad Trevelin, que es vecina, y de muchas localidades, parajes, pequeñas ciudades y pueblos de la ruralidad del interior de la provincia de Chubut. Y bueno, el trabajo que voy a presentar
tiene que ver con, soy docente de Historia de las Artes Visuales en el profesorado, y este es uno de los trabajos que realizamos con estudiantes como una manera de poder de generar una vía de acceso a las obras de arte contemporáneo a la distancia, teniendo en cuenta que tal vez el museo más cercano que tenemos es el de Neuquén, y que muchos de los estudiantes no solo no conocen museos o no han tenido la posibilidad de ir, sino tampoco a muestras de artes visuales que sí se realizan en la ciudad, pero tal vez no lo tenían como hábito. Entonces, si bien este es un trabajo de cuarto año, me ha pasado en tercer año y eso, de encontrar estudiantes que iban a una muestra por primera vez. El trabajo consistía en, a partir de una muestra que estaba en ese momento realizándose en el Museo Nacional de Bellas Artes, como iniciativa conjunta con el Centro Cultural Kirchner, la propuesta fue investigar esa muestra, que incluía obras de 150 artistas argentinos, realizar una investigación sobre esa muestra y luego buscar una manera de alguna manera reinterpretar las obras según el criterio curatorial que habían podido ver a partir de la investigación, de manera de ofrecer la experiencia a otros estudiantes del instituto. Y bueno, en este sentido, la muestra tenía esta invitación a reflexionar y debatir nuevos temas e interrogantes a partir de las imágenes. Quiero aclarar que fue curada por Mariana Marchesi, la directora artística del Museo Nacional, y la idea era poder hacer hincapié en esta cuestión de buscar la reflexión, el debate y la experiencia de acercamiento a las obras, tratando de activar lo participativo, lo dialógico, esas características del modelo museístico contemporáneo. Todo esto en el marco de una búsqueda de tomar la curaduría y también la mediación cultural como método de investigación y también de poner en práctica los conceptos que vamos aprendiendo. Entonces, la muestra Escenas Contemporáneas, recorridos por la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, Arte Argentino 1960-2001, ofrecía este kit de prensa, además donde está incluida toda la información de las obras y con su ficha técnica, como se puede ver ahí, y el texto curatorial, y digamos, estaba muy completa la información que podían encontrar los estudiantes ahí, y obviamente tenían que, se propuso que amplíen esa información investigando sobre cada artista, etc. Como les comenté, había más de 150, por lo tanto ellos hicieron una investigación general primero y luego eligieron algunas obras, no todas por supuesto. En este sentido, la muestra estaba ordenada, dividida, dispuesta en 5 recorridos diferentes que también funcionaban de alguna manera como muestras independientes. Y bueno, ahora lo que voy a mostrar es el registro de lo que sucedió, de lo que propusieron los estudiantes para compartir los resultados de la investigación con el resto de la comunidad educativa. Ese es el flyer que repartían, que está hecho con la misma estética del kit de prensa que les mencionaba antes. Y parte de la propuesta era que, como toda esta realización de los estudiantes iba a quedar de manera efímera, digamos, que va a suceder en un día, que quede algo registrado con donde pueda accederse a la investigación y ampliar la información. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Esta es un blog, una web que hicieron los estudiantes donde se puede ver el registro de lo que sucedió. Entonces, vamos a ver si me permite. Ahí está. Este era el primer recorrido, desafiar las reglas del arte, donde puede verse un breve texto contando en qué consiste, y el registro de las instalaciones que habían realizado. Me olvidé de comentar que
el Instituto 818 comparte las instalaciones con una escuela primaria, entonces eso complica bastante también una actividad como esta, pero bueno, ellos eligieron un pasillo y el sótano para hacer un recorrido que era una visita guiada en la cual los estudiantes iban pasando por distintas etapas según los diferentes recorridos. Este primer recorrido, que se llama Desafiar las reglas del arte, trataba sobre las rupturas radicales de las vanguardias de los 60 y los estudiantes eligieron una obra de Marta Minujín, de Edgardo Jiménez, de Dalila Pusovio y de Liliana Porter. Y bueno, ahí se puede ver a grandes rasgos, obviamente que es una reinterpretación, ¿no? El recorrido 2 se llamaba Imágenes, Historia y Memoria y consistía en explorar las obras surgidas en el contexto histórico de la alternancia de gobiernos democráticos y militares y cómo los artistas respondieron a esos contextos con sus obras y a partir de eso reflexionar sobre el lugar de la sociedad en la construcción de la historia y la memoria. Y había obras de de Juan Carlos Di Stefano, de Juan Carlos Romero, de Eduardo Longoni y de Eduardo Gil, que no estaba incluido. Eduardo Gil son las fotografías sobre el cibretazo. Esta obra no estaba incluida en la muestra original, pero fue una solicitud de los estudiantes poder incluirla. Y bueno, tenía sentido, por lo cual se accedió a eso. También, claro, como se puede ver, hay videos de lo que sucedió. El registro es bastante pobre porque, bueno, no estaba pensado en ser exhibido posteriormente. Es el registro que fuimos sacando quienes participamos y, como les decía, la instalación era bastante incómoda y con poca luz, etcétera. Pero lo que me interesa rescatar es cómo estas obras que en el museo eran, por ejemplo, el cartel de violencia de Romero, es un afiche, y en este caso lo que se hizo fue como activar nuevamente la función, o sea, poner el énfasis en la intención del artista, y bueno, como cambia el contexto, la obra de alguna manera dialoga con el presente también. Es lo mismo, voy a ir directamente a el recorrido 5, que se llama Repensar los cuerpos, y trataba el tema de las experiencias vanguardistas tomando desde las experiencias vanguardistas de los 60 hasta las prácticas contraculturales de las décadas del 80 y del 90, pero pensándolo desde la diversidad y las minorías sexuales como ámbitos de disidencia y haciendo foco en la intervención del cuerpo. Y para esto se eligieron obras de Roberto Jacobi y Mariana Sainz, de Alejandro Curopatua y de Madalena Schwartz. También las obras son las que se podían ver en la diapositiva del kit de prensa, y acá lo que se hizo fue una perfo que incluía de alguna manera a todas esas obras con un video que estaba la canción Rapsodia Bohemia de Queen, pero con una letra en castellano, con danza, con proyecciones de imágenes, y para eso se convocó a estudiantes también del profesorado de teatro del mismo instituto. Así que bueno, como conclusión y reflexión final, me interesa señalar cómo de esta manera los estudiantes aprenden tal vez mucho más que si uno presentase imágenes de las obras simplemente, y ocupan el lugar de artistas, o sea, se ponen en el lugar de los artistas y de mediadores de ese trabajo, una mediación para sí mismos y para los demás, y también cómo estos espacios resultaron también en un espacio de encuentro muy necesario para el instituto luego de la pandemia y de años de paros, y que hubo mucho tiempo sin clases, con lo que estos tipos de espacios se estaban perdiendo. Y por último,
la importancia, ¿no?, de esta información a la cual pudieron acceder los estudiantes para llevar a cabo el proyecto, que estaba en ese kit de prensa y las imágenes en la página web y que permitió todo este trabajo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. La exposición se titula La digitalización como proceso de conservación y acceso de información, el caso del archivo y biblioteca Museo Juan Carlos Castañino de Mar del Plata. Marcela Ristol es profesora en bibliotecología y documentación, recibida en la Universidad Nacional de Mar del Plata, magíster en arte, museo y gestión patrimonial histórica por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, especialista en docencia universitaria. Actualmente cursa el doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Madrid. De Mar del Plata. Es investigadora y profesora adjunta con dedicación exclusiva en el Departamento de Ciencia de la Información y Humanidades. Dirige proyectos de extensión, como así también el Observatorio de Cultura y Patrimonio de la Ciudad de Mar del Plata. Es directora de tesis de grado y posgrado y participa en carácter expositora en congresos, encuentros y jornadas inherentes a sus intereses, alineada con la presentación de artículos en revistas especializadas. Hola, bueno, gracias a todos. Rocío no pudo venir, ya le dije que me abandonó, pero por una cuestión personal. Primero quiero decirles que, bueno, yo soy parte de un proyecto de extensión mucho más grande que desde el 2014 venimos vinculando a la universidad con las instituciones culturales de la ciudad. Ese vínculo se ha reforzado por todos estos años y la verdad que en este caso, que vamos a hablar sobre la digitalización, se hace en convenio de la Facultad de Humanidades en conjunto con la Biblioteca y Archivo del Museo Juan Carlos Castañino. Todos recordarán, los que fueron a Mar del Plata, esa casona hermosa que está subiendo la avenida Colón. Ahí está la Villa Victoria Ortiz Basualdo y ahí está su biblioteca y archivo documental. Este trabajo en conjunto se realizó teniendo como un objetivo mucho mayor, que era obviamente la selección e implementación de sistemas de gestión. En este caso voy a hablar solamente de la digitalización, porque era un poco el punto y el recorte que queríamos hacer para este proyecto. También decirles que el objetivo tenía obviamente el tema de la conservación preventiva y la digitalización de estas unidades documentales. Tengo que recordar que obviamente el proyecto en la biblioteca ya tenía un antecedente mayor que la bibliotecaria había consultado con otro grupo en el cual ya había tratado y organizado el material. Eso a nosotros nos simplificó porque solamente estuvimos abocados al tema de la digitalización y al tema de la búsqueda de un sistema de gestión que permita un acceso libre a esa digitalización que nosotros íbamos a dar. Ahí estamos, el grupo. Bien, un poco lo que queríamos decirles es que nosotros tomamos a una unidad documental que son los afiches de las exposiciones temporarias ajenas a la colección del museo. Estos afiches, bueno, nacen como una unidad estética en donde tienen su imagen, pero también un breve texto, en el cual fueron generados solamente para difusión y publicación. Entonces, su materialidad también estuvo dentro de nuestras prioridades en su conservación. Nosotros atendimos especialmente en el tema de la digitalización a tratar de saber cómo podíamos digitalizar esos afiches y nos encontramos con el primer escollo que los dispositivos, no había escáner porque algunos de esos afiches medían entre 1 metro por 1 metro. Así que la consulta se hizo a la Fundación Espigas y también al CEDINSI, en donde ahí, con prácticas similares a las que nosotros queríamos dar, convenamos en que la digitalización, la mejor manera, se debería hacer con fotografía. Por supuesto que esto lo estoy simplificando porque tuvimos charlas y grupales a ver cómo realizamos esa digitalización.
de una obra plana, llevarla a vertical. Bueno, el CEDINSI lo hizo en más de 400 afiches, con dimensiones mucho más grandes que las nuestras, y ellos inventaron una especie de fotografía pájaro. Bueno, nosotros no teníamos la posibilidad de hacerlo, y si bien este fue un proyecto de extensión financiado, teníamos un presupuesto bastante reducido, así que bueno, lo que hicimos fue contratar a una fotógrafa que tenga que ver y que tenga que estar relacionada obviamente con el museo, con las prácticas y con la obra plana. Ahí la contratamos, estuvimos varias jornadas de 18 horas aproximadamente, la totalidad, para digitalizar. Me olvidé que tenía que pasar esto. Para digitalizar todos los afiches. Fueron 200 afiches desde 1984, que el museo venía guardando ese patrimonio. Después del 2000 fue pasado al archivo documental de la biblioteca, y es desde ahí en donde empezó un poco la lucha para conservar ese papel, obviamente en soporte de papel, ¿no? Esos afiches en soporte de papel. Básicamente, bueno, ahí está la bibliotecaria del museo, Soledad Esquius, con la fotógrafa. Teníamos que tratar de ver cómo la llevábamos de una obra plana a pasarla en forma vertical, y cómo hacer para que, como es un museo de arte, tiene que ser obviamente muy fidedigno con respecto al material original, que esa también era una de las cuestiones a tener en cuenta. Así que anteriormente se trabajó con la fotógrafa para ver las tonalidades y las matices que necesitaba después para fotografiarla. Se hizo en los 200 afiches y lo llevamos a vertical, llevándolo con unos imanes casi imperceptibles que se pusieron en la obra, en cada una de las puntas, para que la fotografía no sea tomada por ninguna otra herramienta. Bueno, este es el sistema de gestión, que no voy a hablar porque me va a llevar un poco más de tiempo. Y decirles que, aparte obviamente de realizar la digitalización, lo que tratamos de hacer es las buenas prácticas en conservación. Intentamos hacer un manual de procedimientos de cómo llevar la obra, porque la idea era manipular lo menos posible el papel, así que se tomaron todos los cuidados respectivos. Y la verdad que después de este proyecto nos proyectamos a la fundación para hacer un nuevo proyecto con el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata. Así que estamos en esa tarea nuevamente de poder concretar unas tareas también de digitalización y de buenas prácticas en ese instituto. Este es un video nada más para explicarles un poco la cantidad de afiches que tenemos y la relevancia. Hay de Pablo Suárez, de Pablo Minimucci, de Berni. A ver, creo que no. Estos son algunos de los afiches. Contemplar también que todo este patrimonio tiene un valor artístico e histórico para la ciudad y que obviamente la biblioteca pone a disposición. Y para terminar, como un producto final, nos parecía que debíamos hacer un registro de esto, y para eso generamos un catálogo de se denomina las 20 obras gráficas del Museo Juan Carlos Castanino, desde 1980 al 2000.
que, bueno, que se encuentra en la biblioteca, tanto en papel como en forma digital, que cualquiera que puede consultar puede estar a disposición. Y bueno, este es un QR al cual ponemos acceso a todo el proyecto. Y bueno, por último, agradecer a la organización. Todavía me quedó 1:08. Mire que lo practiqué y bueno, me quedó tiempo. Pero solamente para decirles que bueno, que estos encuentros no solo les sirve a los profesionales de los museos, sino también nosotros que estamos desde la universidad para poder actualizarnos en todas las temáticas que ustedes ven día a día. Así que bueno, agradecer. Gracias.